Estimado doctor, muy buenas tardes. Somos los integrantes del grupo número 1, que está conformado por Nubia Casquete, Eduardo Bautista, Omar Mejía, Jimmy Jara y Pedro León, quien le habla. Nosotros vamos a utilizar la herramienta estadística análisis factorial, y en el caso nuestro vamos a hacer un análisis de cuál es el comportamiento que se tiene referente a los clientes, es decir, pacientes y familiares de la clínica Alborada. La clínica Alborada S.A. se constituyó el 30 de noviembre del año 1984, teniendo como objetivo principal el de brindar atención médico-quirúrgico a los pacientes que requieren dicha atención, para lo cual cuenta con modernas instalaciones debidamente equipadas y puestos al servicio de la comunidad. Esta clínica está ubicada en la séptima etapa de la Ciudadela Alborada, en la ciudad de Guayaquil, y está en un edificio aproximadamente de 2.100 metros cuadrados de construcción. Cuando nosotros estamos hablando de esta clínica, estamos hablando que está facultada por ley para celebrar todo tipo de contratos, de compras y de venta de productos farmacéuticos, y de igual manera todos los implementos que necesite para que la clínica pueda funcionar con el objetivo para el cual fue creada. Asimismo, la clínica puede ejecutar toda clase de actos comerciales, celebrar contratos y demás, todos estos que estén permitidos por las leyes ecuatorianas, y siempre y cuando, obviamente, así lo disponga su objeto social. La clínica cuenta con consultorios médicos para diferentes especialidades, como es el caso de laboratorio clínico, sala de emergencia, farmacia, servicio de radiología, área de cirugía, área de cuidados intensivos, neonatología, ecosonografía, terapia respiratoria, habitaciones para hospitalización, es decir, todos los servicios que necesita una clínica para poder funcionar de una manera eficiente en lo que tiene que ver con el área de salud. Cuando nosotros estamos hablando de esta herramienta estadística del análisis factorial, debemos de empezar también indicando los conceptos, es decir, la parte contextual. Vamos nosotros a hablar de lo que han dicho dos autores. El uno de esos es Ursuk, en el cual dice que el análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos variables a partir de un conjunto numeroso de variables. De igual manera, Henson y Robert indican que el análisis factorial es una técnica de reducción de la dimensionalidad de los datos, es decir, cuyo propósito final consiste en buscar el número mínimo de dimensiones capaces de explicar al máximo la información contenida en los datos. Vamos a desarrollar, el resto de nuestros compañeros va a continuar con el desarrollo, pero es importante tener en claro acá que cuando estamos hablando de esta herramienta estadística del análisis factorial, se debe de tener muy en claro que las variantes que se van a utilizar deben de ser cuantitativas, porque lógicamente si estamos hablando de esta herramienta de análisis factorial, solamente soporta lo que tiene que ver cuantitativas, obviamente. Muy bien, entonces a continuación va a hablar el compañero Alfredo Bautista, que él va a realizar la exposición y va a explicar en detalle cómo va a funcionar esta herramienta estadística que es el de análisis factorial. Gracias. Continuando con el análisis que hace el compañero Pedro León en base al análisis factorial, estamos concluyendo que es una técnica de reducción de datos y de variables. Esta técnica busca reducir el número de variables, es decir, busca reducir el número de dimensiones que explica el máximo de la información contenida en los datos. También se utiliza para mirar la flexibilidad de los instrumentos de análisis,
a través de la recolección, eliminando ítems y o reactivos que no aportan en nada al análisis de esta información. En primera instancia, se carga el archivo datos de clínica y se considera las variables a analizar para evaluar la atención que recibe tanto los pacientes y familiares de la Clínica Alborada de la ciudad de Guayaquil. Las variables en análisis son estado de las habitaciones, comida, atención del personal sanitario, atención del personal auxiliar sanitario, atención del personal de enfermería, atención del personal médico, información recibida y solución del problema. Estas variables fueron establecidas bajo la escala de Likert. Cuando hablamos de la teoría de Likert, estamos hablando de un psicólogo que precisamente estableció estas herramientas para analizar parámetros, especialmente de las personas, a través de opiniones o actividades. Y esta está en un rango de preferencia de 1, que es igual totalmente en desacuerdo, 2 es igual en desacuerdo, 3 igual indeciso, 4 es igual a parcialmente de acuerdo, 5 igual totalmente de acuerdo. Vale recalcar que para poder realizar el análisis factorial se consideraron variables de orden cuantitativa para su conformación en grupo. Estos análisis nos permiten precisamente reducir y analizar de una manera más objetiva el análisis factorial. A continuación de lo que mis compañeros han expuesto, vamos a hablar un poco del análisis factorial. Este análisis factorial establece que las variables vienen determinadas por factores comunes. Estos factores comunes son establecidos por el modelo y los factores únicos. Las estimaciones calculadas suponen que ningún factor único está correlacionado con los demás ni con el factor común. Aquí estamos visualizando la carga de todas las variables o el conjunto de datos que tenemos en el programa SPSS. Tiene que ser numérica. En el análisis factorial vamos a ver dos partes, que es el análisis exploratorio y el confirmatorio. En este momento vamos a hablar lo que es el análisis factorial exploratorio. Para poder analizar tenemos que tener muy en cuenta que las variables deben de ser cuantitativas a nivel de escala, de intervalo o de razón. Bueno, nos vamos a analizar reducción de dimensiones, factor. Luego que hemos tomado esta opción, vamos a visualizar la opción análisis factorial, en donde se nos va a desplegar todo el conjunto de variables que tenemos. Sobre este conjunto de variables que tenemos, incluidas las de cadena, pero estas de cadenas son exclusivas para ser utilizadas en la variable de selección. Para poder y ahora sí empezar el proceso de este conjunto de variables, nosotros vamos a extraer las 8 variables que van a entrar a estudio, como era el estado de las habitaciones, comida, atención del personal, atención del personal de familia, atención médica, información recibida, soluciones, entre otras que ya se describieron anteriormente. Luego nos vamos a descriptivos. Vamos a seguir uno a uno de estos pasos: descriptivos, extracción, rotación, puntuaciones y opciones. En descriptivos le damos clic en descriptivos, y en descriptivos vamos a encontrar lo que son los descriptivos univariados. En estos descriptivos univariados nosotros vamos a seleccionar en estadísticos descriptivos univariados. Aquí vamos a encontrar lo que es la media, la desviación típica y los casos, el número de casos validados para cada variable. En la solución inicial vamos a seleccionar también la solución inicial. En la solución inicial vamos a encontrar las comunalidades iniciales, los autovalores y el porcentaje explicado de cada variable. En la matriz de correlación vamos a seleccionar lo que son los coeficientes, los niveles de significancia, determinante, inversa, reproducida, antiimagen y la prueba de KMO y prueba de esfericidad. Ahora, con la prueba de KMO nos va a ayudar en este análisis factorial para
determinar si es pertinente o no realizar un análisis factorial en el modelo de estudio. Le damos continuar y ahora nos vamos a extracción. En extracción vamos a tener varios métodos, entre ellos vamos a seleccionar el componentes principales, como vemos aquí. De ahí vamos a analizar, vamos a tener la matriz de correlaciones, la matriz de covarianza, vamos a seleccionar lo que es la matriz de correlación. En mostrar vamos a seleccionar lo que es la solución factorial sin rotar y en extraer autovalores mayores que 1. El número máximo de interacciones para convergencia debe ser 25. Este 25 nos va a indicar que es el número máximo de pasos que debe seguir el algoritmo para poder estimar una solución. Le damos continuar y luego de continuar nos vamos a rotación. En rotación vamos a tener el método Varimax, Oblimin, Quartimax, Ecomax, Promax. En este vamos a seleccionar Varimax. En mostrar tenemos la solución rotada y los gráficos de saturación. Vamos a tomar los gráficos, vamos a seleccionar también lo que es los gráficos de saturación. Y tenemos el número máximo de interacciones para convergencia. Este número máximo de interacciones para convergencia nos va a indicar la cantidad máxima de pasos que debe de seguir el algoritmo para poder llevar a cabo una rotación. Ahora nos vamos a puntuaciones. En puntuaciones vamos a seleccionar guardar como variables. Tenemos tres métodos: el método de regresión, el método de Bartlett, el método de Anderson. Vamos a seleccionar el método de regresión. Vamos a seleccionar también mostrar la matriz de coeficiente de las puntuaciones factoriales. Esta matriz me va a ayudar a determinar los coeficientes de los cuales se ha multiplicado cada variable, con la finalidad de ofrecer las puntuaciones factoriales. Y también le damos continuar y luego nos vamos a opciones. En opciones tenemos valores perdidos, excluir casos según lista, excluir casos según pareja y reemplazar por la media. Vamos a tomar en consideración excluir casos según la lista. Esto de aquí nos va a ayudar a definir o a excluir los valores que sean menos de 0.65 y no sean tan significantes para el modelo que estamos analizando. Tenemos en formato de visualización de los coeficientes ordenados por tamaño, para que le damos selección para que me salga la información ordenada por tamaño, y suprimir valores absolutos menores a 0.10. Le damos aceptar. Cuando ya demos aceptar nos van a salir ya todos los resultados. Entre los resultados iniciales tenemos los datos descriptivos, que es donde tenemos la media y la desviación estándar. Aquí estamos viendo que la media en atención del personal de enfermería es 3.21 y en relación a lo que es comida se visualiza que es mayor a 3.50. La más importante del análisis factorial es la matriz de correlación. Esta matriz de correlación tenemos que verle dos puntos. Entre los dos puntos iniciales es la determinante, que si tiende a 0 van a estar, tiende a 0 es una matriz de identidad, por lo tanto es inversa. Si es inversa nos indica que nosotros podemos seguir con el análisis factorial. Otra importancia que tiene esta matriz de correlación es que podemos analizar la relación que existe entre una variable y otra. Entre este caso, la relación que existe en la atención del personal de enfermería con lo que es comida, o con lo que es estado de habitaciones, con lo que es atención del personal auxiliar sanitario. Gracias. Continuamos con la exposición. Me toca ahora exponer el tema de prueba de KMO y Bartlett, recordando que en la literatura el índice tiene que ser mayor a 0,65 para que todas las variables seleccionadas estén direccionadas a explicar la varianza del estudio. En este caso, el estudio exploratorio da un 0,569, lo que me indica que no todas las variables están siendo significativas para el estudio,
La significancia tiende a 0, lo que también me da a determinar que la hipótesis nula, fue rechazada. Para continuar, la diapositiva, un ratico, ahí fue, diapositiva, bien, matriz antiimagen. Solo voy a explicar la parte de la correlación antiimagen, justamente en la diagonal principal de todos los indicadores que están elevados al exponente A. 0,445 estado de las habitaciones, etcétera. ¿De qué nos fijamos? De los que están mayores o iguales a 0,5. En este caso, la atención del personal auxiliar sanitario 0,76, atención del personal de enfermería 0,723, atención del personal médico 0,746 e información recibida 0,57. Esas 4 variables son las que tienen el mayor peso y la mayor significancia con respecto al estudio, y es la que nosotros vamos a anotar para hacer el análisis confirmatorio. Las otras 4 necesariamente tienen que salir del ejercicio para poder continuar. Estado de las habitaciones, atención del personal no sanitario, la solución del problema, etc. Varianza total explicada. Sabemos que el análisis factorial no es otra cosa que agrupar las variables que tienen algo en común. En este caso, la literatura indica que de los 8 componentes que da ya el SPSS de forma natural, 3 son los que nosotros vayamos a seleccionar. ¿Y por qué? Porque cada uno de ellos supera la unidad. En este caso el componente 1, 2,92, el 2, 2,34 y el 3, 1,633. Esos 3 componentes agrupan el 86,25% o más vale, explican la variación de todo el estudio en un 86,25%. Tenemos el gráfico de sedimentación, que no es otra cosa que confirmar lo antes dicho. Justamente trazamos una línea imaginaria horizontal en 1 y vemos que hay 3 componentes que están por encima y 5 que están por debajo, indicando que los 3 componentes son los necesarios para continuar con el estudio confirmatorio. Luego de haber realizado las interacciones respectivas, se determinan las variables para este modelo y luego se escogerá 2 factores para la agrupación de las mismas acorde a sus características. Es decir, en este momento vamos a comenzar con el confirmatorio. Nuevamente usamos la herramienta SPSS, componentes principales. Aparte de todo lo seleccionado y que bien dijo Nubia, ahora nosotros lo único que vamos a mover es el número fijo de factores. Voy a ponerlo en 2, porque se piensa o se presume que solamente nos sirven 2 componentes para el estudio. Seleccionamos esas 4 variables que vimos en la antiimagen, atención del personal, que son 3, y la comida. La matriz de correlación es como sigue, donde existe mayor multicolinialidad entre las variables, con 0,893 entre las atenciones, con 0,86, pero las atenciones versus la comida tienen relaciones muy bajas e incluso inversamente proporcionales. El determinante tiende a 0, 0,032, lo que me determina que tiene aún esa matriz identidad e inversa y podemos continuar con el estudio. La prueba KMO ahora me resulta un 0,766, indicando que esas 4 variables satisfacen lo que se requiere para la investigación. La significancia tiende a 0, volvemos a decir que la hipótesis nula es rechazada. Y matriz antiimagen, ya con las 4 seleccionadas, nos da un mayor peso, 0,84, 0,722, 0,788 y 0,611. Eso me indica que estas 4 variables están siendo más que significativas para el estudio, pero eso lo vamos a determinar con el tema de la varianza total explicada. Comunalidad, esto es algo que en el exploratorio no se lo explicó, puesto que se detuvo en vista que habían 4 variables que no tenían significancia. Hay 2 columnas, la inicial que tiene la unidad y la extracción que tiene 0, en este caso 0,915 para atención de personal auxiliar sanitario, 0,942 con enfermería, 0,922 con médico y 0,999 con comida. ¿Qué significa? De uno de ellos, atención de personal de enfermería, el 0,942 de los factores explican la variación de esa variable. El 0,999 de los factores explican la variación de la comida, entre otras cosas. La varianza total explicada para estos 2 componentes ya me resulta un 94,46% de explicación de la varianza por todo el grupo,
teniendo ya como el componente 1 2.80 y el 2 0.97. Cabe recalcar que cada componente es significativo para el estudio siempre y cuando sea igual o superior a la unidad, pero ese 0.973 puede ser ajustado. Lo que se ve en el gráfico de sedimentación, estableciendo una línea imaginaria horizontal, verificamos que ese punto está por la frontera. Dos seleccionados y los otros dos componentes rechazados. La matriz de componentes lo único que hace ya es agrupar las variables por su naturaleza o su afinidad. Componente 1 agrupa todas las tres atenciones que quedaron: personal de enfermería, personal médico y personal sanitario. Y el componente 2 solamente a la comida. El gráfico de componente en espacio rotado determina que las tres variables de atención están muy cerca entre ellas y comida está en el segundo cuadrante, lo que me determina que basta con el componente 1 para poder concluir de forma efectiva la investigación. La matriz de coeficiente de puntuación de componente no es otra cosa, o más vale nos ayuda a estructurar la ecuación del componente 1, la ecuación del componente 2. En este caso de la 1 sería 0,354 atención auxiliar, 0,349 atención personal de enfermería, 0,345 atención de personal, más 0,72 la comida, y así la ecuación número 2. A continuación va a concluir con el estudio nuestro amigo Jimmy Jara. Doctor, buenas tardes. Concluyendo el estudio que hemos realizado en conjunto con mis compañeros, como se explicó, pues se analizó a la clínica Alborada, donde se observaron específicamente 8 variables. Estas, recordemos, son el estado de las habitaciones, la comida, la atención del personal sanitario, la atención del personal auxiliar sanitario, la atención del personal de enfermería, la atención del personal médico, la información recibida y la solución del problema. Recordemos que estos fueron tratados mediante el modelo de análisis factorial, que este sirve para agrupar las variables según su comunalidad y o naturaleza, explicando la variación del conjunto de variables con respecto a su estudio. En primera instancia se elaboró lo que es el estudio exploratorio, que este sirve para descartar las variables que no tienen mucho peso en este estudio. En este caso, para aplicado a la clínica de la Alborada, podemos observar que estas variables que no tienen mucho peso son el estado de las habitaciones, la atención del personal auxiliar sanitario, la información recibida y la solución del problema. En cambio, aplicando en una segunda instancia, para finalizar lo que es el confirmatorio, este sirve para diseñar las ecuaciones de los componentes, que para este estudio fueron 2 grupos. Tenemos el primer grupo, todo lo que son las atenciones, específicamente enfocadas en atención del personal sanitario, atención del personal de enfermería y atención del personal médico. Y en un segundo grupo vemos lo que es la comida, dando a entender a la clínica Alborada que son estas las variables que deben ser utilizadas para un mejor servicio al usuario.